Buenos días, ¿cómo están? Buenos días, profe. Hola, hola. Buenos días, profe. Buenos días, buenos días. Bueno, vamos a dar inicio a la clase de hoy, viernes 4 de junio del 2021. Yo les coloqué en los archivos del curso un documento que tiene los ejemplos de vectores y matrices en el pseudocódigo de Visual Basic modo consola. Así que allí lo pueden ver. Hoy yo les voy a explicar en qué consisten los vectores y matrices y cómo se diseñan los algoritmos para resolver problemas con vectores y matrices. Ese es el tema de hoy. Vamos entonces a iniciar. Voy a compartir. Primero les voy a explicar cómo se comportan los vectores y matrices y después entonces les voy a explicar cómo se diseñan algoritmos para resolver este tipo de problemas. Tenemos entonces que los vectores, un vector o una matriz es un espacio en memoria que se crea temporalmente para almacenar datos que los vamos a utilizar después en, puede ser en operaciones, para lectura, eso va a depender de lo que queramos resolver. Entonces, eso es un vector y una matriz, espacios que se crean en la memoria, en memoria temporal, para almacenar datos temporal. ¿Por qué digo memoria temporal, almacenar datos temporal? Porque cuando usted cierra la ventana de ejecución, ya esos datos no quedan almacenados en ninguna parte. Para que los datos se almacenen permanentemente, tendríamos que trabajar con una base de datos. Y no estamos trabajando con base de datos, solo estamos aprendiendo a diseñar pseudocódigos y programas ejecutables para que se ejecuten en el momento en que yo lo necesito y en ese momento le captamos los datos. Si quisiéramos guardar datos permanentemente, tendríamos que crear una estructura de base de datos y entonces amarrarla con el lenguaje de programación y entonces sí podríamos almacenar datos permanentemente. Los vectores son de una sola dimensión. Aquí el ejemplo que les tengo en pantalla es un ejemplo de un vector. Tenemos, perdón, dos ejemplos, un vector de números y uno con nombres. Entonces, eso me indica que los vectores pueden, sus datos pueden ser de tipo numérico o de tipo alfanumérico, como este de acá, María, Pedro, Juan, Rosa. El numérico 10, 20, 30, 40. Entonces, los vectores no tienen una forma, los vectores no van a ser ni horizontales ni verticales. Nosotros decidimos cómo queremos trabajar y ver el vector. Si lo queremos en forma horizontal o si lo queremos de forma vertical. Eso lo decidimos cuando estamos haciendo el diseño del algoritmo y también depende de cómo queremos resolver el problema o lo que el problema necesita. Entonces, dependiendo de esas cosas, decidimos si vamos a trabajar el vector en forma horizontal o en forma vertical. Otra cosa que tenemos que considerar en los vectores son las posiciones de esos espacios en memorias que se crean. Nosotros tenemos que indicarle al pseudocódigo cuántos espacios tenemos que crear para ese vector. Aquí yo tengo 4 datos que necesito almacenar. Esos datos son 10, 20, 30 y 40. ¿Eso qué quiere decir? ¿Cuántos espacios en memoria necesito? ¿Cuántos espacios en memoria necesito? Si voy a almacenar temporalmente 4 datos, voy a necesitar 4 espacios en memoria, uno para el 10, otro para el 20, otro para el 30, otro para el 40. Entonces yo tengo que indicarle
yo le tengo que indicar, déjenme buscar un ejemplo, el primer ejemplo para ver aquí. No, este es el que, para ver, este es el que me voy a copiar. Lo voy a poner aquí. Yo le tengo que indicar al pseudocódigo cuántos espacios en memoria va a tener ese vector. Entonces vemos que para trabajar vectores lo tenemos que dimensionar. Dimensionar es indicar cuál va a ser la dimensión y el tipo de datos que va a tener. En el ejemplo que estamos viendo, es un vector de nombre, acá en el lado derecho, por eso le puse nom entre paréntesis 4. ¿Qué significa ese 4? Que es un vector y que ese vector va a tener ¿cuántos espacios de memoria? 4. Ese vector va a tener 4 espacios en memoria y va a ser de tipo string. String quiere decir que yo le puedo poner letras. María, Pedro, Juan, Rosa. Si fuera este de acá, entonces tendría que ser dim. También tiene 4 espacios, pero va a ser de tipo entero. Va a ser de tipo entero. ¿Por qué? Porque voy a colocarle números. Entonces, si lo tenemos en forma horizontal, va a ser así, los espacios uno al lado del otro, vertical hacia abajo. Entonces, las posiciones dentro del vector se cuentan desde el 0. La primera posición del vector va a ser la 0. La segunda va a ser la posición 1, la tercera la posición 2, la cuarta la posición 3. Por eso le puse los numeritos aquí, 0, 1, 2, 3. ¿Qué hay en la posición 2 del vector? El número 30. ¿Qué hay en la posición 0? El número 10. Entonces, eso es lo que es un vector, espacios en memoria de una sola dirección. Espacios en memoria de una sola dirección. Puede ser en forma horizontal o en forma vertical. Por eso se les dice que son unidimensionales, una sola dimensión. Preguntas, chicos. Voy a ver quiénes llegaron. Preguntas. Necesito que esto les quede claro. Vamos a ver un ejemplo. Vamos a ver un ejemplo de estos vectores. Vamos a buscar aquí. Estos ejemplos, como les dije, ustedes los tienen. Les puse viernes 3 de junio porque lo hice ayer. Así que le cambian y le ponen 4 de junio. Vamos a ver el primer ejemplo de vector. Vamos a copiarnos este. Y lo vamos a ejecutar el primero, ahorita les explico cómo se arma. Ay, Dios mío. Y está. Y ahora las propagandas, vamos a cerrar esto. Ok. Voy a ejecutarlo primero y luego vemos entonces. Este pseudocódigo trabaja con un vector para introducir nombres. Introduzca el nombre. Entonces vamos a poner los nombres que tenemos acá. Por ejemplo, María, Pedro, Juan, Rosa. Y vemos que me lo imprime de forma vertical, María, Pedro, Juan, Rosa, y en forma horizontal. Vamos a llamar nuevamente, aquí vamos a colocar aquí. ¿Qué hicimos?
captamos 4 nombres, María, Pedro, Juan, Rosa. ¿Dónde indico que solo son 4 nombres los que necesito en el vector? En la línea dim. Dim, nom4 as string. Quiere decir, desde que ustedes ven la variable y entre paréntesis, esto indica que estamos trabajando con un vector. Y que los datos que va a tener ese vector son de tipo string. Son de tipo string. Representa texto como una serie de caracteres. Ajá. Luego el ciclo for y 0 to 3, hasta 3. Desde el 0 hasta 3. 0, 1, 2, 3, 4 posiciones. Ajá, aquí no me salió la posición. Déjenme arreglar esto porque es que esto lo tenía en otro pseudocódigo. Yo estoy dando depc en otro grupo y a veces combino depc con visual. Es un poquito... Miren, que no puedo... Tengo que cerrar la ventana de ejecución para poder hacerle cambios al pseudocódigo. Ajá, por eso era que no me salía la posición. Debe salirme la posición. Ajá, ok, eso era lo que quería visualizar. Vamos nuevamente. Cuando me dice la línea de la consola que le introduzca el nombre 0, les puse así el nombre 0, para que ustedes sepan que ese es el nombre de la primera posición del vector. Entonces vamos acá. ¿Cuál es el nombre de la primera posición del vector? María. Entonces vamos a poner María. Luego me dice el nombre de la posición 1. Ajá, Pedro. El nombre de la posición 2, Juan. El de la posición 3, Rosa. Y ahí inmediatamente me imprime. Vamos a ver esa parte, sí. Ok, ya sabemos cómo se introduce. ¿Para qué me sirve la estructura for next? La estructura for me sirve para ir a cada una de las posiciones del vector y ir almacenando el nombre. Para eso me sirve la estructura, para ir a cada una de las posiciones. Cuando for tiene, inicia con i igual 0. Entonces coloco el nombre de la posición 0. Con next i se incrementa la segunda vez y va a tener valor de 1. Se introduce el nombre de la posición 1. Se incrementa y va a tener valor de 2. Se coloca el nombre en la posición 2 y así hasta que llegue al 3. Ahora miren cómo imprimimos. Forma vertical. Para imprimir la forma vertical utilizamos un ciclo. Para imprimir la forma vertical utilizamos un ciclo. Eso quiere decir que me va a imprimir el primer nombre, que es María, baja a la segunda posición, imprime Pedro, baja, imprime Juan, baja, imprime Rosa. Pero para imprimirlos uno al lado del otro, no necesito ciclo. Coloco las posiciones directas. Miren esto. Déjenme subir aquí. Colocamos las posiciones directas. Escribimos. Colocamos nom, posición 0, espacio. Esto lo que hace es darle un espacio. Imprimimos un guioncito allí para darle un espacio. Se imprime Pedro, que está en la posición nom 1. Luego la posición nom 2, que es Juan. Y luego la posición nom 3, que es Rosa. Así se comporta el vector. Entonces vamos a imprimirlo dependiendo de cómo lo necesitamos. ¿Qué otra característica vimos allí con los vectores?
¿Qué otras características podemos ver con los vectores? Vamos nuevamente. ¿Qué ustedes observan allí con los vectores? Alguien que me diga qué observan. El next I, el next I. Esta partecita no. Visualmente acá, ¿qué observan en los vectores? Next I es para el siguiente paso. For I hasta 3. Next I es para que avance el paso 2, el ciclo. For I, next I es el ciclo. Esto no. Yo quiero que miren acá los vectores. ¿Qué ven allí? ¿Qué observan en los vectores? Creo que no se los dije. Vamos a ver. Uno vertical y uno horizontal. Sí, pues les dije que podíamos trabajar en forma horizontal o en forma vertical, dependiendo de cómo necesitemos visualizar o cómo necesitemos colocar el vector para hacer operaciones. ¿Qué más observan? ¿Qué más observan? En los vectores no podemos combinar los datos. O el vector es numérico o es de letras, pero no puedo tener combinaciones de datos dentro del vector. No podemos combinar los datos dentro del vector. O son de números o son de letras, pero no puedo combinar, por ejemplo, de que 10 María, 30 Pedro. Eso no lo puedo hacer. Eso no se puede hacer. Ok. Vamos entonces. Vamos a cerrar aquí. Preguntas aquí con respecto al pseudocódigo del vector. Profe, yo tengo una pregunta. Allí se puede usar la misma variable sin problemas para el primer ciclo, tanto como para el segundo, ¿verdad? O sea, no... No hay problema, no hay problema. ¿Por qué? Porque aquí cuando este ciclo termina, ok, ya terminó, y cuando empiezo esto, vuelve a inicializarse la variable en 0. Por eso no hay problema. Gracias, profe. Ok. Bueno, vamos entonces a explicar. Voy a cerrar esto. Y voy a explicarles matrices. Las matrices. Las matrices son bidimensionales. Tienen filas y columnas. Ahí observamos. Al igual que los vectores, las matrices son de un solo tipo de datos. O es número o es letras, pero no las puedo combinar. Entonces vamos a analizar cómo es el comportamiento de las matrices. Tenemos aquí el 10, ¿en qué posición está? Está en la fila 0, columna 0. Fila 0, columna 0. Les coloqué aquí entre paréntesis la posición. El 10 está en la fila 0, columna 0. Entonces, la primera fila del vector es la número 0, la segunda es la 1, la tercera es la 2, la tercera es la 3. Igual las columnas. La columna 1 es la 0, la columna 2 es la 1, la columna 3 es la 2 y la columna 4 es la 3. Así se enumera. 0, 1, 2, 3. Estas son las posiciones del vector. Las posiciones. ¿Por qué es importante saber las posiciones? Porque cuando vamos a hacer operaciones con los datos que tiene la matriz, yo necesito indicar dónde, en qué posición está el dato que necesito para hacer la operación. Por eso les explico esto. Y es importante que eso se entienda desde el primer momento que vamos a trabajar matrices.
Entonces vemos cómo es la posición fila, columna. Cuando vamos a dimensionar, el primer número que colocamos indica la fila y el segundo indica la columna. Voy a buscarles en el ejemplo. El ejemplo, este ejemplo de matriz. Ajá. Vamos a copiarnos esto. Voy a copiar estos dos. Ponerlo aquí. Vamos a ver algo más que me voy a copiar de acá. Los avances del ciclo. Next y next one. Ok, entonces, vamos a ver. Para trabajar con matrices, tenemos que utilizar dos estructuras. ¿Por qué necesitamos utilizar dos estructuras? Alguien que me responda lo que cree, pues que por qué tenemos que utilizar dos estructuras. A ver quién me puede dar esa respuesta. No, una debe ser para las filas y la otra para las columnas. Correcto, eso es. Una estructura va a ser para recorrer la posición de las filas y la otra para recorrer la posición de las columnas. Entonces, vamos a hacer una explicación aquí. Vamos a poner esto más cerca. Ok. Cuando iniciamos la estructura I, vamos a utilizar la estructura, me faltó colocarles algo, denme un momento, vamos a ver la dimensión. Aquí. Vamos a copiarla de este lado. Cuando colocamos dim, ¿cómo sé yo que esto que voy a trabajar, que num va a ser una matriz? Porque tiene dos posiciones, 4,4 indica que mi matriz es una matriz 4×4. ¿Qué quiere decir una matriz 4×4? Que va a tener ¿cuántas posiciones? ¿Cuántas posiciones? ¿Alguien que me responda? 16. Correcto, 16. 16 posiciones. Vamos a ver, miren, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 posiciones. Yo necesito almacenar en una matriz de 16 posiciones esos números. ¿Cómo hago para almacenar esos números ahí? Tengo que ir recorriendo cada una de esas posiciones para poder colocar el número allí. ¿Cómo hacemos? Utilizamos la estructura, utilizamos dos estructuras, una dentro de la otra. Esta es la estructura que se va a hacer más rápido y esta es la más lenta. ¿Por qué? Porque para poder, vamos a poner otro color. Verde.
Oye, ese amarillo no me gusta, vamos a cambiarlo. Queda muy fuerte, vamos a ponerle. Vamos a hacerlo al revés. Vamos a ponerle a este celestito para que vaya de acuerdo al ejemplo que les voy a dar ahorita. Ups. Toqué la celda que no era. Así, para que el verde me quede con la cosa. Ok. La estructura de adentro avanza primero. Cuando termina, avanza la de afuera. Vamos a explicar eso. Cuando I empieza, asigna valor de 0. Aquí hice una tablita para que lo entiendan mejor. Empezamos con el 0. ¿Ok? Y tiene su primer valor 0. Luego entramos a la estructura J. Entramos a la estructura J. La J inicia con 0, aquí lo tenemos, y 0, J0. ¿Qué valor, qué dato tengo en la posición 0,0? Alguien que me diga. ¿Qué dato hay en la posición 0,0? 10. 10. Ajá, en la posición 0,0 tenemos 10. Allí captó el 10 entonces. En el 00 captó el 10. Luego avanza la J, que es la que tengo aquí adentro. Avanza la J. Ahora, ¿qué posición tiene, qué valor tiene la J? El 1. ¿Qué posición tenemos entonces? La I no cambió, la I todavía sigue siendo 0. 0,1. ¿Qué valor tengo en la posición 0,1? ¿Alguien que me informe? En el 0,1, ¿qué dato tengo? ¿Perdón? 20. 0,1. 50. 50. En la posición 0,1 tengo 50. Avanza la J. Ahora la J tiene valor de 2. La I no ha cambiado su valor. La I todavía se mantiene en 0. Ahora, ¿qué dato tengo en la posición 0,2? ¿Qué dato tengo en la posición 0,2? 10. 10, correcto. Avanza la J a 3. La I se mantiene en 0. ¿Qué dato tengo en la posición 0,3? En la posición 0,3. ¿Qué dato tengo? El 20. El 20. Listo. ¿Qué hice aquí? Hasta ahí, ¿qué he hecho? Colocar los datos de la primera fila. Coloqué 10, 50, 10, 20. Coloqué los datos de la primera fila. ¿Por qué es importante esto? Usted necesita colocar los datos de forma correcta. Si usted en vez de 10, 50, 10 y 20 coloca 10, 20, 10, 50 y usted después necesita hacer una operación con 0,1 y en vez de 50 puso 20, le va a salir todo al revés, todo le va a salir mal porque no puso los datos bien desde un inicio. Entonces, aquí la estructura J llegó hasta 3, 0, 1, 2, 3. Aquí 0, 1, 2, 3. Finaliza. Ahora avanza la siguiente estructura. Y tenía un valor de 0. Ahora, ¿qué valor va a tener? Va a tener 1. Y empiezo nuevamente. La J entra. Entro a la estructura de J y J inicializa en 0. Ahí lo tenemos.
¿Qué hay en la posición 1,0? ¿Qué dato hay en la posición 1,0? El 20, correcto, el 20. Entonces empiezo. ¿Qué estoy haciendo? Empezando a llenar la fila 1, la fila 1. Avanza la J ahora va a tener un valor de 1. ¿Qué hay en la posición 1,1? El 30. Avanza la J, ahora va a tener un valor de 2. ¿Qué hay en la posición 1,2? El 40. Avanza la J, ahora tengo 3. ¿Qué hay en la posición 1,3? 50. Ok, eso quiere decir que ya llené toda esa fila. Ahora avanza, cierro la estructura J, porque ya llegué hasta el 3. Avanza la estructura I. Ahora la I va a tener un valor de 2. Inicio nuevamente la J en 0. ¿Qué hay en la posición 2,0? El 10. Avanza la J. ¿Qué hay en la posición 2,1? El 10. Avanza la J. Y así sucesivamente hasta que llegue a la posición 2,3. Termina la J. Se incrementa la I. Ahora la I va a tener un valor de 3. La J inicia nuevamente en 0 y ahí se queda hasta llegar a 3. 3,0, ¿qué valor tiene? 50. 3,1, 40. 3,2, 30, 3,3, 20. Y llenamos ya. Se termina la I. La I llegó hasta 3. Ya no tengo más posiciones, ya llené toda la matriz de datos. Esta estructura es solo para colocarle datos a la matriz. Cuando la matriz tiene los datos, ya usted puede hacer la operación que necesite hacer para resolver el problema. Después que usted tiene la matriz llena, usted puede usar otras estructuras. Una estructura if, por ejemplo. Si yo le digo, ¿cuál es el dato más bajo que tiene la matriz? Vamos a decir que aquí en vez de 20 coloco 5. Entonces yo tendría que ir revisando cada una de las posiciones para ver dónde hay un dato, para identificar el dato más bajo. Para eso tendría que utilizar una variable de comparación. Ejemplo, yo utilizo una variable en un bajo igual 0 y empiezo. Si num bajo igual 0 es menor perdón, tengo que darle uno alto, vamos a decir que le dé 50. Yo tengo que ver aquí los datos, cuál es el más alto es 50, le doy 100. Entonces pregunto, 100 es menor a al valor que tengo en la primera posición de la matriz. ¿Es menor? No. Entonces este 10 va a reemplazar ese número y va a quedar este como el más bajo. Eso lo vamos a ver en un ejemplo más adelante. Entonces usted con las matrices puede hacer muchas cosas dependiendo del problema que quiera resolver. Por eso es importante que usted entienda esto que les acabo de explicar. Cómo funcionan las estructuras IJ y cómo almaceno los datos en la matriz. Como les dije, la estructura que usted coloca dentro es la que se termina más rápido. Ustedes ya lo vieron en el ejemplo. Para que I avance al ciclo 2, se tiene que terminar todo el ciclo J para que el que esté afuera avance. Entonces, nosotros llenamos esta matriz. ¿Cómo la llenamos? Por la fila 10, 50, 10, 20. 20, 30, 40, 50. Pero yo también la puedo llenar así si quiero. 10, 20, 10, 50. 50, 30, 10, 40.
¿Cómo sé cómo tengo que llenar la matriz? Esto me lo indica, estos numeritos de aquí me indican cómo tengo que llenar la matriz. Por eso es que ustedes tienen que saber en qué posición están. Si la I tiene un valor de 0 y la J 0, 0,0 que tiene, ese es el numerito que capto. Eso es lo que deben entender. Vamos a ver entonces un ejemplo. Utilizando matriz. Vamos a ver cuál de estos de aquí es. El segundo, este era el de vectores. Vamos a copiar. Ustedes después con el ejemplo que yo les di hacen esto mismo que yo estoy haciendo, lo copian, lo ejecutan y lo interpretan, lo analizan para que les quede cómo se comportan las matrices. Vamos a ver entonces qué me pide esta matriz. Este pseudocódigo está utilizando, ¿dónde identifico que estoy trabajando con una matriz? Aquí en DINUM 4,4 y solo le puedo poner datos enteros. Al igual que los vectores, las matrices solo pueden tener un tipo de datos, no puedo mezclar los tipos de datos dentro de la matriz. Entonces vamos a ejecutarla y vamos a utilizar los datos que tengo en el Excel. Vamos a ver. ¿Qué número tengo en la posición 0,0? El 10. Entonces lo capto. En la 0,1, 50. En la 0,2, 10. En la 0,3, 20. Y así voy. Entonces 20, 30, 50. y 20. Y se imprime la matriz, nada más para verificar que capte bien los datos. Vamos a verificar 10, 50, 10, 20, 20, 30, 40, 50, 10, 10, 10, 10, 50, 40, 30, 20. Eso es lo que hace este pseudocódigo. Solo introducirle datos a la matriz. Vamos a ver. Ok, ahí lo cierro. Esto es lo que hace el pseudocódigo y fue lo que yo les expliqué. Solo se está introduciendo datos en la matriz. Aquí. Y aquí se imprime. Miren cómo se imprime. Para imprimirlo, utilizo el ciclo para bajar de filas. ¿Qué quiere decir bajar de filas? Vamos a poner esto aquí, vamos a poner por aquí. Eso quiere decir que yo estoy utilizando el ciclo para, si ustedes ven aquí, I,0, 0,0, luego la I se incrementa a 1,0. Por eso les digo que se imprime por fila. Primero imprime 10, 50. Imprime 10, 50, 10, 20. 10, 50, 10, 20. Luego se incrementa el ciclo. Ahora estamos en la posición 1. 1,0 se imprime la siguiente fila. 20, 30, 40, 50. Se incrementa la I a 2. Entonces se imprime la otra fila. 10, 10, 10. Se incrementa la I a 3. Y se imprime la otra fila. 50, 40, 30, 20. Eso es lo que hace este ejemplo. ¿Preguntas? ¿Preguntas con respecto a la matriz? Entonces ustedes van a copiar los ejemplos que les di, lo ejecutan para que lo analicen, cómo se comporta. Eso es lo primero que deben hacer para luego poder resolver
los problemas que les voy a dejar de tarea. Vamos entonces, vamos a ver otro ejemplo donde vamos a combinar un vector y una matriz. No es que los vamos a combinar, sino que los vamos a usar. Vamos a usar esto. Vamos a trabajar con esto. Yo les dije que no podemos mezclar vectores con matrices, pero sí los puedo utilizar para trabajar, para resolver pseudocódigo. ¿Qué quiere decir eso? Vamos a copiarlo primero, explicarlo. Ok, este es un pseudocódigo que va a almacenar el nombre del estudiante y 4 notas. Vamos a buscar aquí cómo vamos a hacer eso. Va a ser así. Nombre, vamos a buscar nombres acá de ustedes. Vamos a poner nombres, vamos a poner a Miriam. Estoy tratando de poner los nombres que se escriban más. No se dieron cuenta, James. Ok, vamos a ver cuántos nombres me pedía el pseudocódigo. 4. Y tengo que poner 4 notas. Ok. Vamos a poner aquí, nota 1. Vamos a poner. Esto no va a salir bonito porque esto no es un editor de texto. Miriam, no se preocupe por las notas, eso es un ejemplo. Usted no tiene 67 ni nada. Esto es un ejemplo. Ok. Vamos a ver. Aquí. Vamos a poner otro por acá. Vamos a ponerle un 100 a Alex. Ese 100 me va a descuadrar la matriz, pero no importa. Esto no va a salir hermoso. Ay, no le voy a poner 30, le voy a poner 98. Es decir, que esto es lo que yo quiero. Vamos a decir que esto es lo que yo quiero. Yo quiero representar estos datos. Los nombres del estudiante y sus respectivas notas. Los nombres del estudiante y sus respectivas notas. Yo puedo poner etiquetas, pero las etiquetas no van dentro, no forman parte. Así que mejor no le pongo etiquetas. No les voy a poner etiquetas para que no se enreden por ahora. Entonces, esto es lo que yo quiero. ¿Qué hay aquí, chicos, en este cuadro? Alguien que me informe. A ver, alguien me está levantando la mano. Alguien está preguntando algo. No sé, déjenme ver. No sé. Ah, no, esto es de otra cosa. Miriam puso una carita. Ok. ¿Qué hay aquí? Alguien que me informe qué tenemos aquí en pantalla en el Excel. ¿Qué tenemos aquí en pantalla en el Excel? Tenemos un vector. Vamos a ponerlo un vector. Vamos a ponerle verdecito. Un vector de ¿cuántas posiciones? 4. Correcto. Y esto es una matriz. ¿Por qué la separé? Recuerden que les dije que no podemos tener combinaciones de tipos de datos dentro de las matrices. Por eso, apenas yo vi este cuadro, y enseguida identificamos, apenas vemos el cuadro, identificamos cuántos vectores necesitamos, cuántas matrices necesitamos. Necesitamos una matriz para colocar las notas y un vector para colocar los nombres. Una matriz para las notas y un vector para los nombres. Entonces podemos trabajar con un vector para guardar nombres y en la matriz entonces guardamos los datos. Vamos a ver acá. La matriz se va a llamar num. Esta matriz se va a llamar num.
Y este vector se va a llamar nom. Nom de nombre y nom de número. Y nom tiene 4 posiciones. Aquí está. Dim nom 4. As string. ¿Qué significa string? Que ese vector va a contener datos. Datos de tipo carácter. Y num4, ¿qué es? Num4,4 es una matriz 4 por 4, quiere decir que va a tener 16 posiciones y su tipo de dato es entero, un número entero. Ok, vamos a ver qué más vemos por aquí. Ajá. Utilizo esta estructura, se me fue el Excel, utilizo esta estructura para introducir el nombre del estudiante con sus respectivas notas. El nombre del estudiante con sus respectivas notas. ¿Qué observan allí? ¿Alguien que me informe? ¿Qué observan allí? ¿Qué observan en las estructuras que estoy resaltando? El cambio del siguiente ciclo, profe. Tenemos los dos ciclos. Tenemos los dos ciclos. Que está separada la matriz del vector. El for Ajá. separado. Perdón. Le escuché entrecortado. Repítamelo. Que están separados tanto en los for de la matriz como el for del vector. Bueno. Sí y no. Ok. Estamos utilizando la misma estructura for i, para colocar el nombre y para colocarle las notas a la matriz. Yo lo hubiese podido hacer por separado. Primero coloco los nombres y luego le coloco las notas. Pero esta es la forma correcta de hacerlo. Utilizo el for. Vamos a explicar esa partecita. Empiezo con la i. ¿Qué posición tiene al iniciar? 0. Escribo el nombre del estudiante. Nom i, nom 0. ¿Quién está en nom 0? ¿Qué estudiante está? ¿Qué nombre está en nom 0? ¿Qué nombre está en nom 0? Yo. Miriam. Ok. Y luego que pongo el nombre del primer estudiante, ejecuto la estructura J para colocarle las notas. 0, 0. ¿Qué nota de Miriam está en 0, 0? ¿Qué nota está en 0, 0? 98. 98. Luego avanza la J a 1. ¿Qué nota hay en la posición 0, 1 del vector de notas? ¿Qué nota hay en la posición 0, 1 del vector de notas? El 87. Avanza la J, capto el 67, avanza la J, capto el 89. Se incrementa la I. Ahora estoy en esta posición donde tengo el cursor. No sé si ven el cursor. Ahora, ¿qué nombre tengo ahí? Alexis. Allí tengo el nombre de Alexis. Entro a la estructura J y empiezo a colocar las notas de Alexis. 100, 98, 78, 90. Luego se incrementa la I
coloco el nombre que sigue, que es Julián, y empiezo a colocarle sus notas. Ese es el comportamiento de esta estructura. Vamos a ejecutar y a captar estos datos. Ups, se me movió esto. Vamos a ejecutar y a captar los datos. Escriba el nombre del estudiante. Vamos a, ahora se me fue la ventana de ejecución. Quiero ponerla al lado de la de Excel para ver qué datos son los que tengo que captar. Vamos a poner esta por acá y esta por acá. Así. Allí, vamos a empezar entonces. Miriam. Escriba las 4 notas. Dice 9, 8, 8, 7. Si me equivoco, le voy a poner una mala nota al que no es. Una ahí, pero eso es de ejemplo, no se me ponga triste. El segundo es Alexis. ¿Qué notas tiene Alexis? 100. Hay 8. El que sigue es Julián. Ups. ¿Qué notas tiene? 9, 8, 8, 9. El otro es James. Y tiene 9, 8, 8, 7, 8, 9. Y ahí vemos entonces la matriz. Vamos a ver si está igual. Les dije que no iba a quedar cuadradita. Esto no es un editor de texto. No va a quedar cuadradita. Lo que queremos es ver que los datos coincidan. Miriam, 98, 87, 67, 89. Alexis, 100, 98, 78, 90. Julián, 98, 89, 90, 98. James, 98, 87, 89, 95. Correcto. Capte bien los datos de tanto del vector como de la matriz. Entonces ven cómo utilizamos el vector para colocar los números y usamos la matriz para colocarle las notas. Voy a ponerlo aquí para que lo observen mejor. Eso fue lo que hicimos, chicos. Esto de aquí, ¿cómo lo hago? ¿Cómo hago para imprimir esto? Está aquí, miren, en el ciclo. Primero coloco el vector nom y para que me salga primero el nombre, para que pueda salir Miriam. Luego los datos que tengo en la posición I0. En la 00 está el 98. En el 01 está el 87. En el 02 el 67. Y en el 03 el 89. Vamos a ver si para que se vea completo. Ahí lo tenemos. ¿Preguntas? ¿Qué tal? Buenos días. Preguntas. Buen día. ¿Cómo va todo? ¿Todo bien? Excelente, qué bueno. Qué bueno escuchar. Ajo. Bueno, me agarraron de sorpresa, la verdad. No sabía que venían personas a hacer entrevistas sobre el proyecto que acabamos de cerrar. Y bueno, me llaman aquí a la puerta mientras estábamos en la sesión. Y mientras estaba hablando, escuchaba que le consultaba a mi compañero que me andaba buscando.
¿Preguntas, chicos? Ok, vamos a ver otro ejemplo entonces. Recuerda que esto, entre más práctica se haga, mejor. Ok, vamos entonces con otro ejemplo. Vamos a ver. Vamos a ver otro ejemplo. Vamos a hacer este. Realiza un pseudocódigo para almacenar valores numéricos en una matriz 4x4 y sume los valores por fila. Y sume los valores por fila. Vamos a ver eso. ¿Cómo se hace? Voy a copiar. Denme un momentito. Vamos a ver. Ok, ¿qué vamos a hacer aquí? Vamos a buscar el Excel. Ay, ¿dónde me quedó el Excel ahora? Me queda ahora esto. Ok, listo. Aquí lo tenemos. Ok, lo que queremos es hacer esto. Queremos sumar los valores por fila. 10 más 50 más 10 más 20. Y que se refleje la suma de esto. Déjenme ver si copié el pseudocódigo correcto. A ver, sí. Ok. Vamos entonces. Eso es lo que queremos. Vamos a ejecutar primero y luego les explico cómo se hizo. Vamos a ejecutarlo. Aquí tengo que colocar la posición correcta para que pueda sumar bien, si no, no lo va a hacer bien. Ok, la posición 0, 0. Ustedes ayúdenme porque empiezo a copiar. Si copia uno mal me informan. Ayúdenme aquí. Voy a empezar. 20. A 40, 50, 2, 0. Ajá, 10. Ay, me perdí. ¿Por dónde voy? 3, 0. Ok, 50. 50, 40, 30 y 20. Se imprime la matriz y la suma. Vamos a verificar. 90, 140, 40 y 140. Correcto, se hizo bien. Se hizo bien. Vamos entonces a explicar cómo se hizo eso en el pseudocódigo. Vamos para acá. Y le vamos a poner la ejecutable por aquí. Ok. Ya ustedes saben cómo se le introduce el valor a la matriz. Ya ustedes saben cómo se le introduce el valor a la matriz. Vamos a repasarlo. Empezamos la I en 0, J0. Empezamos entonces a colocar los números. Número de la posición 0,0, captamos el 10. Y allí mismo utilizamos una variable que le pusimos sum para ir sumando el número que yo coloco ahí.
Ahí entonces, sum igual a sum más num y coma j. Por acá arriba debí poner sum igual 0, no lo puse. Vamos a ponerlo porque se me fue. Ustedes lo tienen que hacer allá también. Ahorita viendo esto es que me doy cuenta. Tengo que cerrar la ventana ejecutable para poder hacerle los cambios. Ok, vamos a sum igual. Ok, entonces, vamos a llamar nuevamente la, ok, aquí. Estamos con I0, J0, que es el número 10. Y lo voy a ir sumando. Sum, ¿qué valor tenía? Cuando entramos a la estructura tenía un valor de 0. Y ahora, ¿qué va a tener? 0 más 10. ¿Cuánto es eso? 10. A la posición, miren esto, voy a utilizar un vector para guardar las sumas. Voy a utilizar un vector. El vector S, ¿qué valores va a tener? 90, 140, 40, 140. Allí en esto va a ser un vector. Vamos a marcarlo aquí, le vamos a poner un colorcito. Vamos a ponerle verdecito. Okay. Eso es un vector. Le puse el nombre S a ese vector. Entonces, a ese vector le asigno sum. ¿Qué valor tiene sum en estos momentos? ¿De cuánto dije que era el valor de sum? ¿Alguien que me lo recuerde? ¿Qué valor lleva sum? Si entró al ciclo con 0 y el primer valor que pusimos es 10, 10 más 0, 10. Entonces ese I va a tener un valor de 10. Se incrementa la J y vamos ahora para el 50. Colocamos 50. ¿Cuánto es 10 más 50? ¿Cuánto es 10 más 50? 60. Ese I ahorita, ¿qué valor va a tener? 60. Se incrementa la J. Ahora captamos el número 10. 10 más 60, 70. Ese I lleva un valor de 70. Se incrementa la J y coloco el número 20. 20 más 70. 20 más 70. 90. La posición S0 va a tener un valor de 90. ¿Ok? Terminamos el ciclo J. SI, S posición 0, queda con el valor 90. Ahora yo tengo que incrementar la I para que I baje a la siguiente fila. Pero sum lleva un valor. ¿Qué valor tiene sum aquí? Cuando termina el ciclo J, ¿qué valor tiene sum? 0. 20. No, antes de llegar cuando termina el ciclo J, donde dice next J, y se cierra el ciclo, sum sale con un, ajá, aquí le estoy poniendo 0. ¿Por qué? Porque si yo no le pongo aquí 0, ¿qué va a pasar? Me va a seguir sumando 90 más 20, más 30, más 40, más 50. Y en vez de tener 140, voy a tener 90 más 140. Por eso debo blanquear, le decimos en programación, blanquear la variable, quiere decir volverla a 0, para que vuelva a acumular datos, Si no, no voy a poder representar el 140 en esta posición porque me va a sumar el 90 también. No sé si captaron eso. ¿Lo entendieron? ¿Entendieron esa partecita? Sí, pero... Ok, vuelvo y les explico. Como yo estoy utilizando sum para ir acumulando la suma, ¿qué hace sum aquí? Me suma 10 más 50 más 10 más 20 y cada vez que tengo un valor se lo asigno al vector. Cuando termina J, el vector va a tener la suma de todos estos números que puse, 10 más 50 más 10 más 20 y se guarda ahí.
esa posición no, eso no va a cambiar porque yo estoy diciéndole que en el vector S, posición 0, me guarde esa suma. Y yo solo voy a tener una sola posición 0 en el vector. No voy a tener dos posiciones 0 en el vector, solo una. Por eso, él me va a guardar ahí el 90. Pero cuando avanzo a la siguiente fila, vuelvo a sumar 20 más 30 más 40 más 50. Por eso, tengo que poner aquí sum igual 0. Por eso tengo que poner allí sum igual 0. ¿Ok? Se hace lo mismo, 20 más 30 más 40, 50. En la posición S1 del vector guardo el 140. En la posición S1 del vector 140 blanqueo nuevamente la variable sum a 0 para que me sume lo otro. Profesora, una pregunta. Ajá. Ese sum igual a 0 tiene sí o sí que estar, es justo después del next j, ¿verdad? No antes. No antes, allí, porque ahí lo blanqueas. Si tú me lo pones aquí, antes del next j, él siempre va a tener un valor de 0 y cuando se vuelve a ejecutar esto, me va a decir 0 más 10, 10. Luego 0 más 50, 0 más 10, 0 más 20. No me va a ir acumulando la suma si lo pones dentro del next. Por eso hay que ponerlo fuera de la estructura. ¿Esto qué significa? Que cuando yo termino de recorrer toda la fila, antes de avanzar a la siguiente fila, sum vuelve a quedar en 0. Esto es lo que significa esto. Antes de ir al next i, sum tiene valor de 0. ¿Te quedó claro? ¿Por qué se coloca ahí? Sí, profesora, gracias. Ok. Entonces, esto es lo que se hace para ir acumulando las sumas en las posiciones del vector S. Utilizamos un vector para guardar las sumas. 90, 140, 40 y 140. Entonces, ¿cómo imprimimos? Vamos a ver aquí. Utilizamos la estructura y para bajar por fila. Entonces, me imprime, vamos a colocar esto más arriba. Quiero ponerlo, que ustedes puedan observar esto. Pero no, voy a bajar aquí para que quede más abajo esto. Puedo observar el cuadrito de Excel. Pero me falta un poquitín, vamos a ver. Ahí, vamos a ponerlo más chiquito. Ahí lo observan. Quiero que lo observen. Ajá, ahí, listo. Ok, ¿cómo se imprimió? Utilizo el ciclo para que me imprima la primera fila, la segunda fila, la tercera fila, la cuarta fila. Entonces, las posiciones, miren que cuando imprimimos así tenemos que poner la posición directa. ¿Qué quiere decir posición directa? Que pongo I0, I1, I2, I3. Empezamos 0, 1, 2, 3, ahí se imprime 10, 50, 10, 20. SI es el 90. Aquí estoy colocando el vector que utilicé para sumar. Allí coloqué el vector. Se imprime la primera fila, se incrementa ahí, se imprime la segunda fila. 20, 30, 40, 50. La posición S1 del vector, que es 140. Se incrementa, se imprime 10, 10, 10, 10 y la suma de la posición 2, que es 40. Se incrementa 3, se imprime 50, 40, 30, 20 y la posición 140. Eso es lo que hace este pseudocódigo. Suma
¿Preguntas? Ups, ¿preguntas? Necesito que ustedes hagan lo que yo hice. Copian, pegan. Les voy a poner este Excel también para que vuelvan a hacer los análisis. Vamos a ver qué tiene este Excel. Vectores, matrices, hoja de números. Les voy a guardar esto. También se los voy a subir allí para que lo tengan en el... Una vez. Cargarlo. Es este para los vectores y matrices. Ahí les subí el Excel para que lo revisen nuevamente. De pronto les sirve para comprender lo que estamos haciendo. Ok. Vamos a ver entonces en qué consiste la tarea. Antes de que se me olvide, estamos en la semana 10. La siguiente clase, que es 11 de junio, vamos a hacer el segundo parcial. Antes del viernes les voy a estar mandando el primer parcial para que lo agreguen al portafolio. Recuerden que cada vez que tenemos parcial, tenemos que entregar portafolio. Así que anótenlo por ahí. Vamos entonces a abrir el archivo de la tarea. Ay, ¿dónde puse? Ok, antes de... A ver. Ay, ¿dónde tengo la tarea? Tareas. Ok, aquí está. 4 de junio. Okay. Aquí está. Vamos a ver qué tienen que hacer. El primero es un pseudocódigo para almacenar e imprimir 10 nombres. 10 nombres. Aquí coloqué algunos, pero ustedes colocan los 10. Aquí hay 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aquí faltan 4, así que ustedes lo agregan y debe imprimirse así, los 4 nombres hacia abajo. Miren lo que dice aquí. Deben anexar, además del pseudocódigo, la captura de la pantalla de la ventana de ejecución. Ahí tienen que colocar ese print screen de esa pantalla. Luego, el segundo. En el segundo tienen que usar 2 vectores, uno para las edades y otro para... Les puse 18, yo no sé cuántos años tienen. Alexis, Ana, así, los mismos nombres que pusieron acá, los utilizan en el segundo vector, pero le anexan las edades y debe imprimirse así. Luego, el problema 3 es una matriz 3×3 de los números naturales del 1 al 9. Y deben imprimir de 2 formas. Una así, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Y la otra, 1, 4, 7, 2, 5, 8, 3, 6, 9. ¿Cuál es la diferencia? Vamos a hacer un enter aquí para que vean cuál es la diferencia. Aquí es 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aquí es por fila, los números. Y aquí es por columna. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Hacen uno solo, donde captan los datos. A la hora de imprimir es que se van a imprimir así diferentes. Y allí también deben captar. Deben anexar el pseudocódigo y la captura de la ventana de ejecución. Luego van a hacer, en el número 4, los pseudocódigos para una matriz 3×4, pero miren, este es lo contrario de lo que hicimos. En el de Excel, que ya lo cerré, vamos a abrirlo nuevamente, no sé dónde me quedó. En este, tienen que sumar hacia acá. La suma es hacia abajo. La suma es hacia abajo.
es hacia abajo. Esta la hicimos por fila, esta es por columna, la que tienen que hacer en la tarea, por columna. Y la otra, la última, aquí tienen que sumar en una matriz la diagonal principal y la diagonal secundaria. Y ahí está el dato que tienen que dar. La diagonal principal es 60 y la secundaria es 50. Traten de hacerlo. Recuerden que tienen que hacer análisis de las posiciones. La diagonal principal es la 0, 0, 1, 1, 2, 2, 3, 3. La secundaria es la 0, 3, 1, 2, 2, 1, 3, 0. Eso es lo que tienen que hacer. Ok, empezamos entonces a ver, son las 9. Vamos a ver qué tanto pueden avanzar de aquí a que termine la clase. Vamos a que ustedes trabajen en esto, así cualquier consulta que tengan me pueden consultar. Antes de continuar, vamos a bajen los archivos. Los archivos ya se los coloqué. Está el de la tarea, les puse el Excel y los ejemplos. Bájenlos. Y ahí empiezan a trabajar en eso. Voy a captar la ventana de asistencia. Necesito que levanten la manito. Manitos arriba, todos. Manitos arriba. Lisette. Miriam no tiene la manito. Miriam, Lisette. Miriam. Miriam no tiene la manito. ¿Qué se me hizo Miriam? Ok, denme un momento para captar las pantallas. Ya pueden bajar la manito, ya les capté la asistencia del día de hoy. Bueno, trabajen y cualquier consulta, entonces... Trabajen cualquier consulta, entonces abren el micrófono y me consulten. Vamos a ver de aquí a... Bueno, faltan ¿cuántos minutos? Como 12 minutos. Revisen cualquier consulta, me consultan antes de que termine la clase.
¿Cómo vamos? ¿Tienen alguna consulta, alguna duda de lo que explicamos el día de hoy? Chicos, recuerden que para para el 11 de junio tenemos el segundo parcial, que es el siguiente viernes. En la semana les voy a estar enviando el parcial para que lo agreguen en el portafolio. Recuerden que deben entregar la segunda parte de portafolio. ¿Qué más hay que recordar? Creo que eso es todo. Bueno, chicos, si no tienen preguntas, entonces finalizamos por el día de hoy. Recuerden practicar lo que les di hoy, copien los pseudocódigos, los ejecutan, los analizan, para que comprendan bien este tema de vectores y matrices. Traten de hacer la tarea. Profe, Díganme. el parcial del viernes es solo de este tema. Lo último que hemos visto. Ok, gracias, profe. Volver, creo que lo que pasa es que recuerda que cuando hacemos esto involucramos las estructuras de repetición, las estructuras de selectivas, y es como que se va acumulando a medida que vamos haciendo los problemas, vemos que vamos combinando las estructuras. Julián, ¿tenía alguna pregunta? Esa misma de que cuál eran los temas. Así es. Ok, bueno, si no tienen más preguntas, entonces nos despedimos. Nos vemos el siguiente viernes. Antes de que se vaya, no he visto si subió las rúbricas que habían que agregarle al portafolio. Todavía no las he subido. Déjame buscarlas de una vez. No las encuentro aquí. Eso antes de cerrar y ya le quede eso. Me ven. Las tengo por aquí, rúbricas. A ver, para clases. No las encuentro. Clases. Déjame buscar en una clase anterior, debo tenerla. Déjame ver en el grupo anterior. ¿Alguna otra pregunta, chicos? Vamos a ver aquí. ¿Alguna otra pregunta antes de cerrar? Estoy buscando las rúbricas, archivos. Aquí están. Déjame volver, dame un momentito. Ay, se me fue, espérate. Relativa, material de clase. Pregunta, chicos, aprovechen, ya estamos por cerrar. Denme un momentito que estoy subiendo la rúbrica. 2021. 2021.
Chicos, verifiquen, ya deben tener las rúbricas. Voy a compartir aquí para que vean que ya aquí están. Dice rúbricas para el portafolio. Listo, ya están ahí en sus archivos de clase. ¿Alguna otra consulta? Preguntitas, si no, entonces nos despedimos y nos vemos en la siguiente clase. Profe, una pregunta. ¿Usted subió el PowerPoint de la clase anterior? ¿Qué era la clase anterior? Creo que era sobre imprimir multiplicaciones de números. Ok, en ese no usé PowerPoint, eso lo expliqué directamente del pseudocódigo. Ah, bueno, está bien. Puedes Gracias. verificar en los videos. Ahí yo lo expliqué directamente del pseudocódigo. ¿Listo? ¿Alguna otra pregunta? Si no hay más preguntas, entonces nos vamos.